¿Y si tus oraciones estuvieran siendo saboteadas sin que tú lo supieras? ¿Y si justo en el momento en que clamas al cielo hay algo o alguien intentando que no recibas respuesta? ¿Y si te dijera que existe una oración tan poderosa, tan temida por el enemigo, que éste ha hecho todo lo posible para que tú nunca la descubras, y que fue revelada nada más y nada menos que por el propio Jesús? Una oración que no solo abre los cielos, sino que quiebra cadenas, expulsa tinieblas y pone en fuga al enemigo mismo. Una oración que cuando se pronuncia con fe, estremece el infierno y hace temblar a quienes se oponen al plan de Dios para tu vida. Una oración que no es larga ni sofisticada, pero sí tan cargada de verdad, que es capaz de hacer lo que muchas otras no logran. Hoy estás a punto de descubrir esa oración. Pero no será solo una enseñanza, será un despertar, porque después de hoy no volverás a orar igual. Después de este video vas a entender por qué a veces el silencio en el cielo tiene una explicación y por qué hay palabras que el enemigo teme más que cualquier espada. Y no se trata de magia ni de fórmulas humanas. Se trata del secreto espiritual que Jesús dejó en clave, pero que hoy, por obra del Espíritu Santo, vas a entender con una claridad nueva. Piénsalo. Si el enemigo logra que nunca descubras esta oración, te mantendrá débil, confundido, frustrado. ¿Y cuántas veces ya has sentido eso? ¿Cuántas veces has orado y no has visto respuesta? ¿Y si era porque no conocías esta revelación? Prepárate. En los próximos minutos recorreremos las Escrituras, exploraremos pasajes que tal vez has leído 1000 veces, pero que hoy cobrarán un significado nuevo. Te mostraré versículos que parecen simples, pero que esconden una fuerza descomunal. Este video es un viaje espiritual, y te prometo algo. Si te quedas hasta el final, no solo aprenderás una oración, sino que vas a activar en tu vida una llave que el enemigo no quiere que uses. Muchos creyentes llevan años caminando en la fe sin saber esto. Otros lo han olvidado, pero tú hoy lo vas a recuperar. Antes de comenzar, quiero que dejes en los comentarios la frase paz en Cristo. Hazlo como un acto de fe, como una señal de que estás comprometido con tu vida espiritual. Y ya que estás aquí, dale me gusta al video, porque cuando lo haces, obligas a YouTube a mostrar este mensaje a más almas que lo necesitan. Es tu forma de evangelizar hoy. Sí, tú puedes ser parte del plan de Dios para otros, solo haciendo clic. Y eso es poderoso. Y si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Este canal es como una iglesia para muchos que no tienen un templo cerca. Aquí encuentran palabra, dirección y consuelo. Y tú puedes formar parte activa de esta comunidad siendo un portador de luz. Suscribirte no es solo seguir un canal, es tomar una decisión por tu fe. Es declarar que tú eliges seguir creciendo, aprendiendo, descubriendo los misterios del reino. Así que comenta ahora, paz en Cristo, dale like y suscríbete, porque estás a punto de recibir una enseñanza que podría cambiar tu forma de orar para siempre. Y no olvides esto, la penúltima enseñanza de hoy contiene una clave oculta, una llave espiritual. Muchos se irán antes de llegar ahí, pero los que se queden, los que tengan oídos para oír, van a recibir una bendición inesperada. Ahora sí, vamos a comenzar este estudio. Abre tu corazón, abre tu mente y prepárate, porque Jesús revela hoy la oración que el enemigo más teme. El clamor secreto de Getsemaní. ¿Sabías que antes de enfrentar la cruz, Jesús hizo una oración tan intensa que su sudor se convirtió en gotas de sangre? Esta escena, registrada en el huerto de Getsemaní, no solo es uno de los momentos más conmovedores del Evangelio, sino también uno de los más temidos por el enemigo, porque lo que allí ocurrió no fue solo una oración, fue un clamor espiritual que estremeció los cielos.
partió la voluntad humana y activó un poder que el infierno no pudo resistir. Jesús, el Hijo de Dios, se apartó a orar solo. Llevaba consigo a Pedro, Jacobo y Juan, pero ellos no lograron mantenerse despiertos. A pocos metros de ellos, en la oscuridad del jardín, ocurrió algo que cambiaría la historia espiritual de la humanidad. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esa es la oración. Sí, esa es la oración que el enemigo más teme, no por su longitud, no por su poesía, sino por el poder que se esconde en la rendición. En ese momento, Jesús hizo algo que muchos de nosotros luchamos toda la vida por hacer: rendir nuestra voluntad a Dios completamente, no una rendición de palabras, sino de alma, de intención, de corazón desgarrado. Satanás tiembla cuando un cristiano ora diciendo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque esa es la puerta por de la cual entra el poder verdadero del reino. Mientras nuestra voluntad siga en el trono, nuestras oraciones seguirán siendo superficiales. Pero cuando bajamos del trono y dejamos que Dios gobierne, lo imposible comienza a suceder. El enemigo no teme oraciones largas, teme oraciones verdaderas. ¿Cuántas veces oramos con palabras correctas, pero con corazones desconectados? Oramos pidiendo bendición, protección, provisión, pero no nos atrevemos a decir con sinceridad: Señor, si esta bendición no es tu voluntad, quítala, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú sabes que es mejor. Esa oración es una bomba espiritual. ¿Sabes por qué el enemigo odia esa oración? Porque él construyó su reino sobre el ego, sobre la autonomía, sobre la rebelión. Su caída empezó cuando dijo: yo subiré, yo seré como el Altísimo. La rendición, por tanto, es su antítesis. Y cuando tú oras como Jesús oró, el enemigo recuerda su derrota. Getsemaní fue más que un jardín, fue un campo de batalla espiritual, el jardín del alma. Cuando se ora desde el dolor, muchos de los que hoy están viendo este video saben lo que es pasar por un Getsemaní, un lugar donde te sientes solo, traicionado, cansado y enfrentando una decisión dolorosa. Allí es donde se revelan los verdaderos guerreros de oración. Allí es donde dejas de pedir por lo que tú quieres y comienzas a pedir lo que el cielo necesita que tú aceptes. Jesús no fue escuchado con una respuesta que evitara el sufrimiento, pero sí fue escuchado con una fuerza divina para soportarlo. ¿Estás dispuesto a orar así? Esta es la oración que transforma tu vida, no porque todo a tu alrededor cambie, sino porque tú cambias por dentro. Porque el poder no siempre viene cuando Dios responde lo que quieres, sino cuando tú eres capaz de aceptar lo que Él permite. La rendición libera. Cuando Jesús oró así, el cielo no se quedó indiferente. Lucas nos dice que un ángel vino a fortalecerlo. Eso es impresionante. Cuando oras en rendición, cuando tu alma se alinea con la voluntad de Dios, hay refuerzos celestiales que se activan. Puede que el problema no desaparezca, pero tú serás renovado para enfrentarlo con autoridad espiritual. La rendición es la semilla de la victoria, y por eso el enemigo la teme. ¿Y tú? ¿Qué copa estás tratando de evitar? Tal vez hay algo que sabes que Dios te está pidiendo. Tal vez una relación que no te conviene, una puerta que se cerró y no entiendes, un cambio que estás resistiendo. ¿Y si el secreto no está en luchar, sino en orar como Jesús? Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta oración es una llave, una espada, una declaración de guerra al enemigo. Porque cuando un creyente ora así, el infierno sabe que ya no puede manipular sus emociones, ni sus deseos. El creyente que ora en rendición es libre,
Y un creyente libre es una amenaza, porque muchos no llegan a esta oración, porque cuesta, porque implica morir al ego, porque significa confiar incluso cuando no entiendes. Y eso no es fácil. Pero lo que se obtiene a cambio es incalculable. Paz verdadera, dirección divina, fortaleza en medio de la tormenta. Muchos cristianos oran para que Dios cambie las cosas. Pero los que oran como Jesús son transformados para cambiar el mundo, conectando con tu realidad. Tal vez tú hoy estás en un momento crítico. Has estado orando, pero no ves resultados. Te sientes frustrado, cansado, incluso tentado a pensar que Dios no te escucha. Pero, ¿y si todo esto ha sido para llevarte al Getsemaní? ¿Y si el cielo está esperando no que repitas una fórmula, sino que sueltes el control? ¿Te atreves hoy a orar como Jesús oró? Porque esta es la oración que rompe pactos con el miedo, que libera tu alma del control, que hace retroceder las tinieblas, porque un alma rendida es inatacable, una experiencia transformadora. Después de esta oración, Jesús no fue el mismo. Caminó hacia la cruz con firmeza. Había dolor, sí, pero también había una paz inexplicable. Y lo más increíble, su rendición abrió el camino para nuestra redención. Tu rendición puede ser la semilla de la transformación de otros. Hoy puedes dejar de luchar contra Dios y empezar a luchar con Dios. Hoy puedes parar de insistir en lo que tú quieres y empezar a recibir lo que Él sabe que necesitas. Jesús no nos dejó un discurso, nos dejó un ejemplo. Y su oración más temida por el enemigo es también tu oración más poderosa. La oración que abrió el vientre de Anaén, el primer libro de Samuel, capítulo 1, encontramos una historia que a simple vista parece tratar de una mujer que quiere tener hijos. Pero cuando la observamos con ojos espirituales, vemos algo más profundo, una guerra invisible, una oración secreta y una mujer que sin saberlo estaba a punto de liberar al mundo uno de los mayores profetas de la historia, Samuel. Pero ¿qué hizo que esa oración, en ese momento, fuera escuchada por el cielo y temida por el infierno? La respuesta está en el corazón de Ana y en el tipo de oración que pronunció, el conflicto, años de dolor, burlas y silencio. Ana era una mujer estéril, no podía tener hijos, y para colmo, vivía bajo la sombra de Penina, la otra esposa de su marido, quien sí tenía hijos y se burlaba de Ana constantemente. Cada año, Ana subía a la casa de Dios a orar, a clamar, a pedir por un hijo, y año tras año, nada cambiaba. ¿Cuántos de nosotros hemos estado ahí, orando por algo con todo el corazón, y viendo cómo nada se mueve? ¿Qué pasaba? ¿Dios no la escuchaba? ¿No le importaba su dolor? ¿O acaso había algo más profundo que el cielo esperaba hasta que llegó el cambio? Un día, Ana se levantó diferente. Algo dentro de ella cambió. Ya no fue una oración desesperada por tener lo que ella quería. Fue una rendición profunda que liberó el poder espiritual en su vida. Señor, si tú me das un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Primero Samuel 1:11. Ahí está. Esa es la oración que el enemigo temió, porque ya no era una oración centrada en su necesidad personal, sino en el propósito divino. Ana dejó de orar por lo que ella quería y empezó a orar por lo que el cielo quería a través de ella. Y cuando eso ocurre, los cielos se abren. ¿Cuántas veces has orado como Ana antes del cambio, pidiendo desde tu dolor, desde tu necesidad? Y está bien, Dios nos escucha, Él entiende nuestras lágrimas, pero hay un nivel más alto de oración, uno que el enemigo no puede resistir, cuando tu clamor se transforma en una entrega. Señor, si me bendices, te devolveré la bendición. Si me das fuerza, la usaré para tu gloria.
Si me das una puerta, caminaré por ella para extender tu reino. Esa es una oración que sacude los cimientos del infierno. Porque el enemigo sabe que una persona bendecida puede ser peligrosa, pero una persona bendecida y rendida a Dios es imparable. El cielo responde a propósitos, no solo a necesidades. Dios no le dio un hijo a Ana solo para calmar su dolor. Se lo dio porque Ana se alineó con el plan de Dios. Y ese niño fue Samuel, profeta, juez y ungidor de reyes. El fruto de su oración se convirtió en una pieza clave en la historia del reino. ¿Y tú? ¿Qué pasaría si lo que estás pidiendo no llega? Porque aún no has hecho lo que Ana hizo. La transición del alma, del clamor al pacto. Cuando Ana ora con esa nueva actitud, algo cambia en el ambiente. El sacerdote Elí la ve orando de una forma tan profunda que piensa que está ebria. Ella no hablaba en voz alta, pero sus labios se movían. Estaba teniendo un momento de conexión divina. ¿Has orado así alguna vez? No desde la repetición, sino desde el quebranto, desde el fondo de tu alma, sin adornos, sin fórmulas, solo tú y Dios. Esa es la oración que el enemigo teme, porque ahí no puede mentirte, no puede manipularte, no puede impedir que el cielo se abra. Cuando oras así, no solo estás orando por una respuesta, estás haciendo un pacto. Ana pactó con Dios. Le dijo, si tú me das, yo te daré. Y lo cumplió. Ese tipo de pacto espiritual desata cosas que ninguna otra oración puede lograr. Es más que fe, es entrega. ¿Qué bendición estás reteniendo porque no estás dispuesto a devolverla a Dios? Dios no te niega la respuesta, pero a veces espera tu madurez espiritual. Espera ver si realmente puedes manejar la bendición sin que ésta se vuelva un ídolo. Ana demostró que sí, y por eso el cielo no dudó. ¿Qué pasaría si Dios te diera hoy lo que estás pidiendo? ¿Lo usarías para Él o solo para ti? ¿Bendecirías a otros o solo aliviarías tu dolor? Estas preguntas duelen, pero transforman. El enemigo odia a los que oran como Ana porque sabe que un alma rendida se convierte en canal de gloria, que un hijo consagrado a Dios es un instrumento de guerra, que una mujer rota que ora puede engendrar profetas, y que un creyente quebrado puede convertirse en un líder ungido. Ana no era perfecta, pero sí fue valiente, valiente para orar diferente, para soltar, para confiar y para entregar. Esa es la oración que abre vientres estériles, físicos y espirituales. ¿Estás dispuesto a cambiar tu oración hoy? Hazlo. Ora como Ana, con profundidad, con verdad, con propósito. Señor, ya no oro solo por mí. Oro por tu voluntad, por tu reino, por tu gloria, y verás lo que sucede. El eco de una oración en el vientre del pez, la historia de Jonás, es una de las más conocidas de toda la Biblia. Y sin embargo, muchos no han comprendido la profundidad espiritual que se esconde en ella. Porque sí, es la historia de un profeta desobediente, pero también es la historia de una oración que estremeció los abismos, pronunciada desde el lugar más oscuro que un hombre de Dios haya conocido jamás. Y ahí está, otra vez, esa clase de oración que el enemigo más teme, una oración pronunciada no desde una iglesia ni desde un altar, sino desde el vientre de un gran pez, en la profundidad del mar, en la oscuridad más absoluta, en el aislamiento total. Pero fue precisamente desde allí donde una oración alcanzó el oído de Dios y estremeció las aguas mismas del juicio. ¿Qué ocurrió realmente dentro del gran pez? Jonás fue llamado por Dios a ir a Nínive y predicar juicio, pero decidió huir. Se embarcó en dirección opuesta y como resultado una tormenta lo alcanzó. Finalmente fue arrojado al mar y tragado por un gran pez preparado por Dios. Todo esto lo sabes. Pero lo que muchos no entienden
es que Dios no permitió que Jonás muriera, porque su propósito no había terminado. Y Jonás no murió, porque en el fondo de su desobediencia había todavía una chispa de fe. Desde ese vientre oscuro y húmedo, rodeado de bilis, olor a muerte y soledad, Jonás oró. Y lo que dijo fue tan poderoso que Dios dio una orden. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Jonás 2:10. Esa oración no fue simplemente un grito de auxilio, fue una rendición nacida desde el quebranto, la consecuencia y la comprensión de que nadie puede huir de Dios. Y es ahí donde el enemigo pierde el control. El infierno tiembla cuando oras desde tu crisis. Jonás estaba literalmente en una tumba acuática. No había esperanza humana posible, pero el infierno no contaba con que Jonás aún tenía voz. Y con esa voz clamó. En mi angustia clamé a Jehová, y él me oyó. Jonás 2:2. ¿Puedes imaginar esa escena? Un hombre hundido, perdido, lejos de su misión, sin fuerzas, y aún así orando. Esa clase de oración es dinamita espiritual, porque ya no es una oración de comodidad, ni siquiera de rutina, es una oración desnuda, una oración desde el abismo. Y es justo ahí, cuando ya no queda más nada, que muchas veces el alma finalmente se abre completamente a Dios. ¿Has estado tú en el vientre del pez? ¿En esa situación en la que todo parece perdido? ¿En esa temporada donde sientes que tu desobediencia te ha llevado a lugares oscuros, sin dirección, sin respuestas? Entonces, escucha bien. Ese lugar no es tu final. Ese lugar es tu altar. Y si oras desde ahí, con el corazón abierto, el cielo aún puede darte una segunda oportunidad. ¿Por qué el enemigo teme esta oración? Porque es la prueba de que no importa cuán lejos hayas caído. Si aún puedes clamar, Dios aún puede restaurarte. El infierno quiere hacerte creer que es demasiado tarde, que no eres digno, que tu error te descalificó para siempre, pero la oración de Jonás es una bofetada al sistema del enemigo. Es la evidencia de que la misericordia de Dios es más grande que el error humano, y eso desarma a Satanás. Las palabras de un alma quebrada. Jonás no solo pidió ayuda, él reconoció su culpa, aceptó la corrección y se rindió. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Jonás 2:7. Es decir, la oración más poderosa no es la que haces cuando estás fuerte, sino la que haces cuando ya no te queda nada, cuando tu alma se está apagando, pero aún se aferra al recuerdo de Dios. Esa oración atraviesa el tiempo, el agua, la carne del pez, y llega directo al trono de Dios. Y Dios responde con dirección, no solo con rescate. El pez no escupe a Jonás en cualquier parte. Lo deja en el punto exacto donde Jonás debía estar desde el principio, rumbo a Nínive. Es decir, la oración no solo salva, la oración alinea. Cuando tú oras desde tu vientre del pez, desde tu miseria, desde tu error, Dios no solo te rescata, Dios te redirecciona, y eso hace temblar al enemigo, porque Jonás después de eso predicó con unción, y toda una ciudad se volvió a Dios. Satanás no solo teme tu restauración, teme lo que harás después de ella. Hoy, tu pez puede ser tu punto de reinicio. Tal vez tú has estado huyendo, tal vez tú te has equivocado, te alejaste de tu llamado, te perdiste en decisiones equivocadas. Pero escucha, Dios no ha terminado aún contigo. Y si hoy puedes orar, aunque sea desde tu oscuridad, Él puede ordenarle a tu pez que te devuelva al propósito. Esa es la oración que el enemigo teme, porque es la oración de un alma que ya no depende de nada, solo de Dios. Y un creyente que ha pasado por el vientre del pez ya no es manipulable, ya no se deja engañar, ya no huye más. Ese creyente se convierte en mensajero. El susurro que detuvo el fuego,
la oración de Elías en el monte Horeb hasta ahora, hemos visto cómo Jesús en Getsemaní, Ana en su dolor y Jonás en el vientre del pez pronunciaron oraciones tan poderosas que el enemigo no pudo resistirlas. Pero en este cuarto tópico, llegamos a una escena completamente diferente, una oración no hecha en gritos ni en desesperación, sino en un susurro, escondido en una cueva. Sí, estamos hablando de Elías en el monte Horeb, y esta historia tiene una enseñanza crucial. A veces, la oración que más teme el enemigo no es la más ruidosa, sino la más silenciosa. El profeta que había hecho caer fuego ahora huía en 1 Reyes 18. Elías desafía a los profetas de Baal. Ora, y el cielo responde con fuego. Fue un espectáculo tremendo. Pero apenas un capítulo después, Elías está huyendo, aterrorizado por las amenazas de Jezabel, deprimido, deseando morir. Es irónico, ¿no? El hombre que hizo temblar al reino con una oración, ahora se siente vencido. Pero es justo ahí, en ese estado de vulnerabilidad, donde ocurre uno de los encuentros más profundos y sagrados entre un hombre y Dios. Y es ahí donde descubrimos otra de las oraciones que el enemigo más teme, la oración del quebrantado que no busca señales, sino la voz de Dios. He sentido un celo vivo por Jehová. 1 Reyes 19:10. Esa fue la confesión de Elías. Su oración fue honesta, sin máscaras. No pidió fuego ni gloria, solo habló su corazón. Dijo, estoy solo y buscan mi vida para quitármela. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces has estado así, sintiendo que todo lo que hiciste por Dios no fue suficiente, que nadie te entiende, que estás cansado y que ya no puedes más? Es en ese estado donde ocurre una de las mayores revelaciones de Dios en toda la Biblia. El monte Horeb no respondió con terremotos, ni viento, ni fuego. Dios hizo pasar frente a Elías un viento fuerte que rompía montes, luego un terremoto, luego un fuego, pero en ninguno de ellos estaba Dios. ¿Por qué? Porque Elías ya había conocido a Dios en el fuego. Ahora necesitaba conocerlo en el silencio. Entonces vino un susurro apacible, y allí estaba Dios. Esa revelación es un golpe directo al sistema del enemigo, porque mientras Satanás quiere que creamos que Dios solo se manifiesta en la conmoción, en lo visible, en lo extraordinario, Elías aprendió que Dios también habita en el silencio, en el susurro, en la intimidad, y eso es mortal para el enemigo, porque significa que aun cuando todo parece callado, Dios sigue hablando. La oración silenciosa que restablece el alma en ese momento, Dios no reprendió a Elías, no le gritó, no lo avergonzó, solo le habló con calma, con ternura, con dirección. Le dijo qué hacer, le mostró que no estaba solo, le reveló que aún quedaban 7,000 que no se habían doblado ante Baal, y lo envió de vuelta con nueva misión. Elías no volvió a ser el mismo después de ese encuentro, porque esa oración no fue un clamor, fue un desahogo, y el enemigo no sabe qué hacer cuando un creyente deja de pedir fuego y empieza a buscar voz. Satanás teme la oración del que escucha, porque quien aprende a escuchar a Dios se vuelve indestructible. ¿Y tú? ¿Has escuchado el susurro? Tal vez estás pasando por un momento como Elías. Ya viviste experiencias grandes con Dios. Oraste con fuego, hiciste cosas para su gloria, pero ahora estás cansado, solo, sin ánimo, y esperas que Dios te hable en voz alta, que venga con poder, pero Él quizás está eligiendo hablarte en lo íntimo, en lo sutil, en lo pequeño. ¿Estás prestando atención? Porque la oración más temida por el enemigo es la del creyente que aprende a callar para escuchar. Cuando oras así, no hay manipulación, no hay teatro, solo hay verdad.
y esa verdad te restablece, el susurro que te devuelve la misión. Dios no solo consoló a Elías, le dio instrucciones, le dijo, vuelve, le mandó a ungir a nuevos reyes, a formar a Eliseo como su sucesor, es decir, la oración en el silencio. Lo reactivó. ¿Y tú? ¿Has dejado de orar porque sientes que Dios no responde? Tal vez Él ya respondió en el susurro. Tal vez está esperando que dejes de buscar el fuego y empieces a buscar su voz. Ese tipo de oración rompe fortalezas invisibles porque forma en ti un oído espiritual. Y el enemigo no puede engañar a alguien que sabe reconocer la voz de su pastor. Elías salió de la cueva, no con fuego, sino con fe, y eso basta. La fe que se construye en la intimidad, en el silencio, en la oración callada, es más sólida que la fe del espectáculo. Y esa es la que el enemigo no puede vencer. La oración de un ladrón colgado en la cruz Hasta, ahora hemos hablado de oraciones que surgieron desde el jardín, desde la esterilidad, desde el vientre de un pez y desde la cueva del silencio. Pero ahora llegamos a un lugar aún más extremo, una cruz. Aquí no hay profetas, no hay líderes, no hay multitudes orando en voz alta. Hay un hombre moribundo, un ladrón, un condenado, un olvidado por todos, menos por Dios. Y desde ese lugar, la cruz, se eleva una de las oraciones más cortas, pero más temidas por el enemigo. Una oración de quebrantamiento total, que representa la esperanza de todos los que creen que ya es demasiado tarde para ser perdonados. Una oración que trastoca los principios del infierno, porque es la prueba de que el reino de Dios puede irrumpir en la vida de un pecador, en su último respiro. Dos cruces, dos destinos. Jesús está crucificado en medio de dos criminales. Uno de ellos se burla. Le dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23:39. Pero el otro hace algo increíble. Desde su cruz, desde su dolor, desde su sentencia irreversible, ora. Y lo que dice es, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. Eso es todo. No cita versículos, no explica teologías, no promete cambiar. Solo hace una oración sencilla, rota, pero sincera. Y Jesús le responde con una promesa que hace temblar el infierno. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. ¿Por qué esta oración es tan temida? Porque representa la última jugada del cielo para salvar un alma. El infierno había ganado la vida de ese ladrón, hasta que oró, hasta que confesó, hasta que miró a Jesús no como un condenado, sino como un rey. El enemigo sabe que mientras haya aliento, hay esperanza, y eso lo enloquece, porque su objetivo es que mueras sin orar, que pienses que ya no puedes ser perdonado, que creas que has caído demasiado lejos. Pero este ladrón prueba que un segundo de fe basta para entrar al reino, la fe más pura, sin milagros, sin evidencias. Este hombre no vio a Jesús resucitar, no fue testigo de sus milagros, no recibió enseñanzas, no asistió a la sinagoga, solo vio a un hombre moribundo y creyó que era un rey. Esa es la fe más peligrosa para el infierno, la fe que no necesita pruebas, la fe que no razona, pero confía. Y esa fe, esa oración, abre puertas eternas. ¿Qué representa esta oración para nosotros? Que la misericordia de Dios no tiene reloj, que el tiempo no limita su perdón, que tu peor momento puede convertirse en tu primer acto de redención. Mientras tengas voz, puedes orar, y mientras puedas orar, puedes ser restaurado. El enemigo quiere convencerte de que ya no hay solución, que tus errores son demasiado grandes, que tu pasado te descalifica. Pero la cruz prueba lo contrario.
porque allí, colgado, un ladrón sin nombre fue aceptado por el Rey de Reyes. Jesús respondió. Sin condiciones, Jesús no dijo: primero debes demostrar arrepentimiento, debes vivir una vida santa, debes cambiar tu conducta. No, solo respondió: hoy estarás conmigo. ¿Sabes lo que eso significa? Que Dios no necesita tiempo para perdonarte, solo necesita una oración verdadera. La oración del pecador sincero abre el paraíso. Eso es lo que el enemigo más odia, que su victoria sobre un alma puede ser arrebatada en segundos por una frase sencilla, una confesión real, una mirada a Jesús. Por eso el infierno teme tanto esta oración, porque muestra que hasta el último suspiro Dios sigue rescatando. Y si eso es verdad, y lo es, entonces tú aún tienes oportunidad. No importa tu pasado, no importa lo que hiciste, no importa si otros ya te han juzgado. Si tú oras hoy con sinceridad, el reino se abre. ¿Has hecho esa oración? No hablo de repetir palabras, hablo de ese momento en el que tu alma clama: Jesús, acuérdate de mí. Tal vez no estás colgado en una cruz, pero estás colgando emocionalmente, estás colgando financieramente, estás colgando en tu matrimonio, en tu fe, en tu salud. Y hoy puedes orar como ese hombre, y Jesús responderá, no con juicio, sino con promesa. El infierno no soporta el perdón sin proceso. ¿Sabes por qué esta oración es tan temida? Porque no le da tiempo al enemigo de armar argumentos, no le da espacio para acusarte, no permite que te hundas en culpa. Es una oración que acorta distancias, que borra expedientes, que reescribe tu eternidad, y por eso, cada vez que un alma clama así, el infierno pierde territorio. El clamor que detuvo el sol, la oración de Josué en la batalla hasta, ahora hemos explorado oraciones hechas desde la cruz, la cueva, el vientre del pez, el dolor de la esterilidad y el sudor de Getsemaní. Cada una con un poder que aterroriza al enemigo, porque nacen de lo más profundo del alma. Pero lo que veremos ahora es una oración que no solo tocó el cielo, sino que alteró el curso del universo. Hablamos de la oración de Josué, el día que el sol se detuvo en medio de una batalla, y esta no es solo una historia épica para contar. Es una enseñanza espiritual sobre la autoridad del creyente que ora bajo dirección divina, y por eso mismo una de las oraciones que más teme el enemigo. El contexto de la batalla en Josué, capítulo 10. Israel está en guerra contra una coalición de reyes amorreos que se aliaron para atacar a Gabaón, una ciudad que había hecho paz con los israelitas. Josué, fiel al pacto, va a defenderlos. Durante el combate Dios mismo pelea por Israel. Se nos dice que el Señor arrojó grandes piedras desde el cielo sobre los enemigos y murieron más por el granizo que por la espada. Ya eso, por sí solo, es impresionante, pero lo que sucede después es un nivel superior de lo sobrenatural. Cuando Josué ve que el día se está acabando y la victoria aún no está completa, hace algo que nadie antes había hecho. Le habla al sol. Y no fue poesía, ni metáfora. Fue una orden espiritual, una oración de autoridad. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Josué 10:12. Y el sol se detuvo. ¿Cómo puede un hombre orar así? Porque Josué no hablaba desde el ego, ni desde la emoción, del momento. Él estaba en obediencia, en misión divina, en guerra santa. Su oración fue una extensión de su compromiso con el propósito de Dios. Y aquí está el secreto. Cuando oras dentro del propósito, el cielo te respalda con poder cósmico. La oración de Josué no era una ocurrencia, era una expresión de alineación. La oración que gobierna el tiempo el enemigo no teme que tú pidas cosas superficiales. Tampoco se inmuta si oras desde el miedo o la rutina,
pero tiembla cuando ve que oras desde la obediencia, cuando estás en batalla por lo que Dios te mandó a hacer, cuando estás cumpliendo tu llamado, avanzando, y aún así te atreves a decir, no me alcanza el tiempo, pero yo no pararé, que el sol se detenga si es necesario. Esa clase de fe rompe relojes, interrumpe ciclos, suspende leyes naturales, y eso desarma completamente al enemigo, porque un creyente así no depende del tiempo, sino del propósito. Cuando tu oración obliga al cielo a intervenir, la Biblia dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Josué 10:14. Mira eso, Dios escuchó la voz de un hombre y actuó a escala universal. ¿Por qué? Porque ese hombre hablaba desde una fe que no duda, desde un lugar de entrega total, desde la certeza de que lo que Dios comenzó, Él mismo lo respaldará hasta el final. Esa es la oración que el enemigo teme, la que se atreve a pedir lo imposible porque está peleando por lo correcto. ¿Dónde estás tú hoy? Tal vez tú sientes que el tiempo se te está acabando, que estás haciendo lo que Dios te pidió, pero el reloj corre en tu contra. Sientes que no te alcanza la energía, el dinero, la esperanza. Pero hoy puedes orar como Josué, no para impresionar, sino para avanzar, no para manipular el cielo, sino para declarar que tú estás en misión divina, y cuando estás así, el tiempo obedece. Las puertas ceden, los recursos aparecen, el sol se detiene, el enemigo odia esta oración porque no la puede frenar. Una oración como esta no surge de un alma tibia, ni de un corazón dividido, sino de alguien que está comprometido hasta el final con el reino, y un creyente así es un problema serio para el infierno, porque no se detiene hasta que ve la victoria, no retrocede por falta de recursos, no se rinde por miedo, sigue, declara, ora, y mueve el cielo. La fe que ordena. ¿Te das cuenta del nivel de autoridad de Josué? No pidió, ordenó. Y eso no fue arrogancia, fue certeza. Dios ya le había dicho que vencería. Él solo alineó su voz con la palabra de Dios, y ese es el secreto. Cuando tu voz está alineada con la palabra, tu oración se convierte en decreto. Y los decretos del cielo no se pueden anular. Hoy tú puedes orar así, no importa si no tienes ejército, no importa si tus enemigos son numerosos, no importa si el reloj está en tu contra, si estás peleando la batalla correcta, el cielo pelea contigo y puedes orar. Dios, detén el sol si es necesario, pero no me dejes sin terminar esta victoria. Y Él lo hará. La oración que rompió las cadenas de una prisión. Pablo y Silas, en la medianoche, hay oraciones que se hacen en el templo, otras en la intimidad del hogar, pero hay oraciones que nacen en la oscuridad más densa, entre cadenas, dolor y golpes, y aún así provocan que los cimientos de las estructuras más sólidas se tambaleen. Este es uno de esos momentos. Una escena que el enemigo recuerda con miedo, porque es la prueba viva de que la alabanza en medio del dolor es una de las armas más poderosas del reino. Hablamos de la oración y el canto de Pablo y Silas en la cárcel, aquella noche en Filipos en la que el cielo no esperó a la mañana para intervenir. Golpeados, humillados, llorando. Hechos 16 nos narra que Pablo y Silas fueron arrestados, golpeados con varas, arrastrados a la prisión y encerrados en el calabozo más profundo. Sus pies fueron asegurados en cepos, estaban magullados, sangrando y solos. Cualquier otro hombre estaría llorando, desanimado, tal vez culpando a Dios. Pero ellos decidieron hacer algo que desconcertó por completo al infierno. Comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. A medianoche, detente un momento y piensa en esto. ¿Quién canta en la oscuridad?
¿Quién alaba cuando todo duele? ¿Quién ora cuando el alma está rota y el cuerpo encadenado? Solo alguien que ha entendido que el poder de la oración no depende del lugar, sino de la fe. Y esa clase de fe provoca terremotos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, Hechos 16:25. Esa frase es dinamita espiritual, porque la medianoche representa el momento más oscuro, la hora donde todo parece detenido, donde las fuerzas flaquean, las esperanzas se apagan y el silencio pesa. Pero fue precisamente en esa hora que Dios decidió intervenir. Sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. Eso es lo que provoca una oración verdadera en la noche del alma. ¿Por qué el enemigo teme esta oración? Porque no puede detenerla. Puede atarte las manos, puede rodearte de oscuridad, puede encerrarte en soledad, pero no puede apagar tu voz interior. Y esa voz, cuando se alinea con la fe, hace temblar prisiones. Esta no es una oración para pedir liberación. Es una oración que declara libertad incluso antes de verla, y eso desarma por completo al infierno. Alabanza antes del milagro, fíjate bien. No oraron ni cantaron después de ser liberados. Lo hicieron antes. Eso es fe. Fe que canta en la tormenta. Fe que declara victoria con los pies encadenados. Fe que no necesita ver para creer. Y esa fe es una amenaza para el sistema espiritual de opresión del enemigo, porque si tú puedes cantar en el dolor, si puedes orar en la herida, si puedes declarar luz en la medianoche, entonces ya eres libre, aunque sigas en la celda. Las cadenas se rompieron. Para todos, este detalle es crucial. Y las cadenas de todos se soltaron, no solo las de Pablo y Silas. Todos los presos fueron liberados. Eso significa que una oración auténtica no solo rompe tus cadenas, también libera a los que están a tu alrededor. Cuando tú oras desde la medianoche de tu vida, otros son impactados. Familias enteras pueden ser transformadas. Tu fidelidad puede cambiar generaciones. Una oración de medianoche puede liberar a tu casa, a tus hijos, a tus vecinos, y por eso el enemigo la teme tanto, porque su efecto no se limita a ti. Es expansivo, es contagioso, es glorioso. El carcelero, el fruto de la oración, el resultado de esa oración fue aún más asombroso. El carcelero, aterrorizado por el terremoto, se iba a quitar la vida, pero Pablo lo detiene, y entonces el carcelero hace una oración también. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esa noche él y toda su casa se convierten al Señor. ¿Te das cuenta? La oración de medianoche no solo libera, también salva. Es una cadena de milagros que comienza cuando un alma decide orar en la oscuridad. ¿Estás tú en tu medianoche? Tal vez hoy tú estás en un lugar oscuro. No es una cárcel literal, pero sí emocional, espiritual, mental. Te sientes encerrado, golpeado, has sido herido por la vida, por personas, por decisiones, y estás esperando que algo pase para entonces alabar, para entonces orar, para entonces cantar. Pero el Espíritu Santo hoy te dice, hazlo ahora, en tu medianoche, porque ahí se rompe todo. No necesitas esperar que el sol salga. El milagro ocurre cuando tú decides adorar en la sombra, y cuando lo hagas, escucha esto: las cadenas se caerán, las puertas se abrirán, y el infierno temblará, porque un creyente que ora en su dolor ya venció. La intercesión que detuvo la ira de Dios. Moisés en el monte, cara a cara con el juicio. En este punto de nuestro recorrido, hemos hablado de oraciones nacidas del dolor, del miedo, del quebranto, de la rendición, de la prisión, del vientre y del fuego.
Pero hoy vamos a examinar una oración que se alzó entre la ira de Dios y la destrucción de un pueblo. Una oración que no fue por uno ni por dos, sino por miles. Una oración tan poderosa que Dios mismo cambió de parecer. Y eso, escúchalo. Bien, es algo que el infierno no soporta. Cuando un hijo de Dios intercede con tal autoridad espiritual que logra suspender el juicio divino, el pecado del pueblo y el juicio inminente. Éxodo 32 nos lleva al monte Sinaí. Moisés está arriba, en presencia de Dios, recibiendo las tablas de la ley. Mientras tanto, abajo, el pueblo de Israel está construyendo un becerro de oro, diciendo: «Este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de Egipto». La idolatría estalla, la corrupción se infiltra, la paciencia de Dios se agota. Entonces Jehová dice algo estremecedor a Moisés: «He observado a este pueblo, y ciertamente es un pueblo terco. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, y de ti haré una gran nación». Éxodo 32, 9, 10. Dios estaba listo para comenzar de nuevo, borrar a Israel y levantar otra generación desde Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Aceptó la oferta? ¿Dijo: «Amén, Señor, empieza conmigo»? No, Moisés se postró en oración y se puso entre el juicio de Dios y el pueblo, pero Moisés suplicó. Este es uno de los momentos más intensos y desconcertantes de toda la Biblia, porque vemos al siervo suplicando a su Señor y el Señor escuchando. Entonces Moisés suplicó en presencia del Señor su Dios y dijo: «Oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte?» Éxodo 32, 11. Y entonces comienza una de las oraciones más audaces de toda la historia bíblica. Una intercesión que el enemigo odia, porque impide que el juicio se complete. ¿Por qué el enemigo teme esta oración? Porque la intercesión es un acto de amor maduro y desinteresado. Y eso va en contra de todo lo que el infierno representa. El enemigo sabe que cuando un hombre o una mujer se atreven a orar no por ellos mismos, sino por otros, ese creyente se convierte en un muro espiritual, un muro que el juicio no puede atravesar, un muro que protege ciudades, familias, iglesias, generaciones enteras. Y cuando el infierno se encuentra con un intercesor, tropieza con una barrera que no puede derribar. Moisés argumenta con Dios. Esto es otro detalle impactante. Moisés no solo suplica, presenta argumentos, recuerda promesas, apela a la misericordia. Le dice a Dios: «¿Por qué han de decir los egipcios: para mal los sacó, para matarlos en los montes? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a quienes juraste por ti mismo». Esta es una oración valiente, no desde el temor, sino desde la intimidad, desde la relación profunda. Y eso es algo que el enemigo no soporta. Un creyente que ora desde su posición como hijo, no como mendigo espiritual, no como quien duda, sino como quien conoce el corazón de Dios y se atreve a recordarle sus promesas. Y Dios cambia de parecer, sí. El Todopoderoso detuvo su juicio por causa de una oración. Entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que haría a su pueblo. Éxodo 32, 14. Esto es inmenso. Una oración intercesora no solo cambia vidas, cambia el destino de naciones, y eso convierte a un intercesor en una pesadilla para las tinieblas. ¿Qué revela esta oración sobre ti y sobre mí? Que no necesitas ser perfecto para interceder. No necesitas ser teólogo ni líder. Solo necesitas amar lo suficiente para ponerte en la brecha. Dios busca intercesores, hombres y mujeres dispuestos a pararse entre la ira y la gracia, entre la oscuridad y la luz, entre el juicio y la restauración. Y eso es lo que Moisés hizo, y eso es lo que tú puedes hacer hoy, ahora,
¿Por quién estás dispuesto a interceder? Quizás tu familia está lejos de Dios. Quizás tu comunidad está bajo confusión. Quizás ves la decadencia espiritual avanzando. Y Dios te está diciendo, ponte en la brecha, ora, clama. Recuerda mis promesas. Haz memoria de mi pacto, porque una oración intercesora sincera puede detener una maldición, puede revertir una sentencia, puede despertar misericordia, y el enemigo lo sabe. Por eso quiere que dejes de orar por otros, que solo pienses en ti, que te sientas impotente. Pero hoy te recuerdo lo que Moisés hizo y lo que tú puedes hacer. Levántate como intercesor y ponle límites al juicio. La proclamación de fe antes de la batalla, la oración de Josafat ante la invasión. La oración que estudiaremos ahora no ocurre en medio de una guerra, sino antes de que comience. Es una oración anticipada, una confesión de absoluta dependencia en Dios y al mismo tiempo una renuncia total al control humano. Estamos en 2 Crónicas 20. El rey Josafat recibe noticias devastadoras. Una gran multitud, un ejército inmenso, viene contra Judá. Son los moabitas, amonitas y meunitas, enemigos ancestrales del pueblo de Dios. Humanamente, no hay forma de enfrentarlos. Pero lo que hace Josafat en ese momento es algo que el infierno no soporta. Porque cuando un creyente cae de rodillas, en vez de rendirse, cuando ora en vez de entrar en pánico, cuando busca el rostro de Dios antes que estrategias humanas, el enemigo sabe que está perdido. La crisis como detonante de oración colectiva Josafat no disimula el miedo. Entonces tuvo temor Josafat. 2 Crónicas 23. Pero inmediatamente después humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Esto es clave. En vez de activar ejércitos, activa el clamor. En vez de contar soldados, cuenta con el cielo, y no ora solo. Convoca a todo el pueblo a orar. Cuando un líder ora públicamente con humildad, el infierno se agita, porque las naciones no caen por ejércitos, caen o se levantan por las oraciones de sus líderes. La oración en la plaza, fe pública Josafat, se pone de pie en medio del pueblo y ora con palabras que son una mezcla de clamor, alabanza y memoria de promesas divinas. Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? 2 Crónicas 26. Este no es un grito de desesperación. Es una declaración de autoridad divina. Y luego hace algo que solo los que conocen a Dios profundamente se atreven a hacer. Le recuerda a Dios lo que Él mismo prometió. Si mal viniere sobre nosotros, y clamáremos a ti en nuestra tribulación, tú nos oirás y salvarás. Vive 9. El enemigo teme esta oración porque es una oración fundamentada en pacto. Una oración que no ruega como mendigo, sino que se presenta como heredero de promesas eternas. El clímax de la oración, confesión total de dependencia Josafat, dice algo que debe estar en el corazón de cada creyente ante una crisis. Oh Dios nuestro, en nosotros no hay fuerza. Contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Pum 12. ¿Qué poder hay en esa frase? No sabemos qué hacer. Eso es quebranto, eso es humildad, eso es clamor. Pero a ti volvemos, nuestros ojos. Eso es fe, eso es alineación, eso es adoración. Cuando un creyente se atreve a decir eso, se vacía de sí mismo y se llena del poder del cielo. Y eso, precisamente eso, desarma al enemigo. La respuesta divina, un espíritu profético se activa mientras el pueblo ora. El espíritu del Señor viene sobre Yahaziel, un levita.
y trae una palabra directa del cielo. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Betú 15. Detente ahí, el enemigo se preparó para una batalla física, pero se encontró con una guerra espiritual. Dios no les dice prepárense, sino estad quietos y ved la salvación de Jehová. B 17. Eso es completamente opuesto a lo que el mundo espera, y por eso tan poderoso. La alabanza antes del combate a la mañana siguiente, Josafat hace algo inaudito. Pone cantores al frente del ejército, no pone arqueros, no lanza la primera piedra, pone adoradores. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, y se mataron unos a otros. Betú 22-23. Esto es espiritualidad en estado puro. La oración fue la llave, la adoración fue la estrategia, y la victoria fue sobrenatural. ¿Por qué esta oración aterra al enemigo? Porque es la prueba de que el poder no está en la fuerza, sino en la fe. Porque cuando oras así, rindes tus armas humanas, recuerdas el pacto, convocas unidad espiritual, confiesas tu dependencia, adoras antes de ver. Y todo eso es dinamita para el infierno. ¿Dónde estás tú ahora? Hay una batalla en tu vida, un ejército espiritual, emocional, financiero, que viene contra ti, tal vez no sabes qué hacer. Y eso está bien, porque hoy puedes decir, Señor, no tengo fuerza, no tengo estrategia, pero mis ojos están en ti. Y cuando hagas eso, prepárate, porque el enemigo no sabrá de dónde vino el golpe. Dios mismo tomará tu causa, y tú solo tendrás que alabar mientras Él pelea. La oración que anticipó un reinado, el clamor de Salomón en Gabaón, hasta este punto hemos visto oraciones que liberaron, salvaron, detuvieron juicios o rompieron cadenas. Pero ahora veremos una oración que no fue provocada por el dolor ni por la desesperación, sino por una conciencia humilde del peso del llamado. Una oración hecha al principio de un reinado, no al final. Un clamor de alguien que no pedía riquezas, ni venganza, ni victoria, sino sabiduría para gobernar. Y el enemigo, que ama la ignorancia espiritual, tiembla cuando un creyente ora para ver cómo Dios ve. Porque un creyente sabio es más peligroso para el infierno que 100 creyentes ignorantes. El momento. Gabaón, una noche, un joven Salomón acababa de ser coronado rey de Israel. Tenía el título, el trono y la responsabilidad, pero sabía que no tenía lo esencial, la sabiduría para liderar el pueblo de Dios. Entonces sube a Gabaón, un lugar alto, donde se acostumbraba a ofrecer sacrificios. Ofrece 1000 holocaustos. Y esa noche, Dios se le aparece en sueños y le dice algo que muy pocos humanos han oído de los labios de Dios. Pide lo que quieras que yo te dé. Primeros Reyes 3:5. Imagínate eso. Dios, el Todopoderoso, poniéndose a disposición de un hombre. Y ahí viene una de las oraciones más peligrosas para el infierno. Salomón podría haber pedido larga vida, riqueza, victoria sobre sus enemigos, pero dijo, da a tu siervo corazón, entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Un Reyes 3:9. Eso es oro espiritual. No pidió poder para destruir, pidió visión para construir. No pidió éxito personal, pidió sabiduría divina. Y cuando alguien ora así, el enemigo tiembla. ¿Por qué esta oración es tan temida? Porque la sabiduría de Dios expone la mentira, discierne las tinieblas, destruye el engaño. El infierno prospera cuando hay confusión, ignorancia y orgullo. Pero cuando un creyente ora por discernimiento, el enemigo queda al desnudo. Salomón entendía que no bastaba con ser rey.
Tenía que ser guiado por la mente de Dios, y esa humildad activó una dimensión de bendición nunca antes vista. La respuesta de Dios: porque has pedido esto, y no pediste para ti muchos días, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos. Aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Yo te he dado corazón sabio y entendido. Pento 11:12. Pero no se quedó ahí. Y también te he dado lo que no pediste, riquezas, gloria. Y si andas en mis caminos, largura de días. B. 13:14. Mira eso, una sola oración, con el corazón correcto, trajo todo: sabiduría, influencia, prosperidad, longevidad. El enemigo no quiere que lo sepas, pero esta es la clave. Cuando oras, por lo eterno Dios también cuida de lo temporal. Salomón no pidió para sí, pidió para servir. Guay, ese es el núcleo de esta oración. Es una oración de servicio, de responsabilidad, de visión a largo plazo. Y eso lo convirtió en un instrumento de paz. Durante su reinado, Israel vivió en prosperidad, respeto internacional y visitación divina, todo porque un joven oró bien. Y ese principio sigue vigente. ¿Y tú? ¿Qué estás pidiendo? Tal vez oras por dinero, por trabajo, por sanidad. Y está bien, Dios escucha todo eso. Pero hoy, ¿te atreverías a elevar tu oración, a pedir lo que solo un hijo maduro pediría? Discernimiento, sabiduría, corazón entendido, mente alineada con la voluntad divina. Cuando oras así, te conviertes en un guardián de propósito, en alguien que no solo sobrevive, sino que lidera, que no solo cree, sino que guía. Y eso hace temblar al infierno. Esta oración sigue dando frutos. No fue una oración para resolver una urgencia, fue una oración para establecer un legado, y Dios la honró. La fama de Salomón se extendió hasta reinos lejanos. Los sabios del mundo venían a escucharlo. La reina de Sabá se postró ante su entendimiento. ¿Todo por qué? Porque una noche un joven se atrevió a pedir lo eterno. La oración que rompió el silencio de Jesús, la mujer cananea y su clamor desesperado. Esta historia aparece en Mateo 15, 21, 28. Jesús está en territorio gentil, en las regiones de Tiro y Sidón. De repente, una mujer cananea aparece clamando. No es judía, no es parte del pueblo del pacto, pero viene corriendo detrás de Jesús, gritando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mateo 15, 22. Y aquí empieza uno de los momentos más enigmáticos del ministerio de Jesús. Él no le responde palabra. Silencio. Jesús, quien atendía multitudes, quien sanaba con una mirada, quien era movido por compasión, ahora guarda silencio frente al clamor de una madre desesperada. ¿Por qué? Indiferencia, prueba, lección para los discípulos. Sea como sea, este silencio fue el primer muro, y ella no se detuvo. La oración que no se rinde ante el silencio, el enemigo, quiere que pienses que cuando Dios guarda silencio, es porque no va a responder, que tu clamor se perdió, que oraste en vano. Pero esta mujer nos enseña otra verdad. El silencio de Dios no es ausencia, es escenario para una fe inquebrantable. Los discípulos la quieren despedir. Le dicen a Jesús: despídela, pues da voces tras nosotros. Y Jesús finalmente habla, pero no le dice lo que ella espera. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, no es tu turno. Otro muro, una barrera teológica, una limitación cultural. Y aún así, ella no se detiene. La oración que se arrodilla en medio del rechazo, en lugar de ofenderse, de irse llorando, se postra, y ahora ya no clama de lejos. Se arrodilla frente a él y dice: Señor, socórreme.
Y Bépeto 25. Esta oración corta, desgarradora y sin adornos es una daga en el reino de las tinieblas, porque muestra que un corazón verdaderamente humillado ante Dios puede romper todas las barreras. Y Jesús la prueba una vez más. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hebreos 26. A muchos esta frase los habría destruido, pero esta mujer tenía una fe que el infierno no sabía cómo frenar. La oración que cambia el guión celestial, ella responde, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Beto 27, qué respuesta, qué profundidad, qué humildad, qué discernimiento. Ella no pelea por su derecho, no discute, no exige, solo se posiciona en fe. Yo sé que no soy parte del pueblo, pero sé que una sola migaja tuya puede expulsar un demonio. No necesito la mesa entera, solo una migaja de tu poder. Y esa respuesta rompió el cielo. Jesús se detiene, la mira y declara, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bem 28. ¿Por qué esta oración aterra al enemigo? Porque es la prueba de que una fe persistente puede cruzar límites teológicos, culturales, espirituales y emocionales. Es la prueba de que Dios no responde al estatus, sino a la fe, y que una madre de rodillas es más poderosa que un ejército. El enemigo teme esta oración porque no se detiene con el silencio. No se ofende con la demora, no se rinde con la prueba, no discute el lugar, solo clama por el milagro. Esta oración enseña que la perseverancia en la fe puede abrir lo que estaba cerrado. ¿Dónde estás tú hoy? Tal vez tú has sentido el silencio de Dios. Has clamado y no ha respondido. Has pedido y parece que otros reciben primero. Pero esta historia te grita algo poderoso. No pares de orar. Aunque parezca que Dios está en silencio, Él te está escuchando. Aunque sientas que no eres digno, si tienes fe, la migaja se convertirá en milagro. No te alejes, no te ofendas, no te rindas, postra tu corazón, suelta tu clamor, declara tu fe, y el cielo responderá. La oración de Nehemías, un clamor silencioso que reconstruyó murallas caídas. Nehemías no era profeta, no era sacerdote, no era rey, no tenía púlpito, ni posición religiosa, ni seguidores espirituales. Era un copero, un hombre en una posición privilegiada dentro del palacio de un imperio extranjero, pero había algo dentro de su corazón que no lo dejaba tranquilo. Jerusalén estaba destruida. Sus muros estaban derribados, las puertas quemadas. Y aunque él estaba rodeado de oro, de influencia, de banquetes y de realeza, su alma lloraba por una ciudad que ya no existía como debía existir. El enemigo tembló cuando Nehemías se enteró de lo que ocurría en Jerusalén, no porque él fuera un gran líder, sino porque lo primero que hizo fue orar. Y no una oración rápida, ni superficial, ni religiosa. Fue una oración de duelo, de quebranto, de profundo dolor espiritual. Una oración que nació en el silencio de su alma, lejos de los altares, lejos de las multitudes, pero tan poderosa, que terminó por provocar uno de los movimientos de restauración más impactantes de todo el Antiguo Testamento. Nehemías lloró, ayunó y oró durante días. Y su oración fue tan íntima, tan cargada de autenticidad, que fue como incienso puro que subió al trono de Dios. No pidió fama, no pidió recursos, no pidió que otro lo hiciera. Simplemente oró con un corazón que decía, Señor, yo no soporto más ver tu ciudad en ruinas, y eso fue suficiente para que el cielo lo respaldara con autoridad, estrategia, recursos y favor ante el rey. Esa es una de las oraciones que el infierno más teme.
no las que se gritan desde púlpitos, sino las que se susurran desde corazones rotos, porque no hay nada más peligroso para las tinieblas que un hombre común, con un corazón encendido, dispuesto a ponerse de pie por lo que Dios ama. El enemigo no teme solo a los poderosos, teme a los que oran por cosas que ya están olvidadas, porque sabe que quien ora por ruinas activa restauraciones, y quien clama por lo que otros han dado por perdido, se convierte en la mano de Dios para reconstruir lo imposible. Nehemías no tenía un plan, tenía un peso en el corazón, y eso bastó, porque una oración que nace del dolor santo se convierte en una semilla de revolución espiritual. Y cuando el rey le preguntó qué deseaba, Nehemías no respondió de inmediato. La Biblia dice que él oró a Dios, aún estando frente al rey. Una oración en silencio, una mirada al cielo en medio del protocolo. Y entonces respondió. Esa oración breve, silenciosa pero conectada, fue suficiente para abrir los depósitos del imperio, para recibir cartas de autoridad y para comenzar la misión de su vida. Y es que cuando tú oras con propósito, hasta los reyes pagan por lo que Dios te mandó a construir. El enemigo odia este tipo de oración porque nace de corazones que no oran por ellos mismos, sino por otros. Porque el infierno se ha especializado en destruir muros espirituales, el muro de la familia, el muro de la santidad, el muro de la verdad, el muro de la identidad. Y cuando alguien comienza a orar para que esos muros vuelvan a levantarse, Satanás sabe que está en peligro, porque una ciudad sin muros está a merced del enemigo, pero cuando una oración pone la primera piedra en el muro, todo el infierno tiembla. Nehemías no reconstruyó solo con piedra, reconstruyó con oración. Cada ladrillo estaba ungido con clamor. Cada puerta que se levantó fue primero imaginada en su tiempo de oración. No hubo milagros visibles, no hubo fuego del cielo, no hubo ángeles con espadas. Solo hubo una oración que trajo dirección, estrategia, convicción y coraje. Porque esa es otra cosa que el enemigo teme. Cuando tú oras, no solo para que Dios haga, sino para que Dios te envíe. La oración de Nehemías fue peligrosa porque no era una súplica pasiva. Fue una rendición activa. Le dijo a Dios, aquí estoy, yo lo haré, dame gracia, ayúdame, pero úsame. Y cuando un creyente ora así, se convierte en una amenaza directa a los sistemas de destrucción espiritual, porque no solo pide que algo cambie, se ofrece para ser parte del cambio. Esa oración silenciosa, discreta, privada, destruyó los planes de los enemigos de Israel, confundió a los opositores, desactivó conspiraciones, y en menos de 2 meses, la ciudad volvió a tener murallas. Cuando el enemigo vio eso, supo que la oración que se había hecho en la soledad había sido más efectiva que 1000 discursos, porque los muros no se levantaron con piedra primero, sino con lágrimas. Porque los proyectos del reino no comienzan con comités, comienzan con rodillas. Tal vez tú hoy te sientes como Nehemías, rodeado de estabilidad externa, pero con el alma cargada por lo que sabes que está roto. Tal vez no eres pastor, ni líder, ni evangelista, pero ves las ruinas de tu familia, de tu ciudad, de tu iglesia, de tu nación, y algo dentro de ti no te deja tranquilo. Eso es Dios. Y si te atreves a orar como Nehemías, Dios te dará los recursos, la estrategia, la fuerza y el respaldo para que comiences a levantar lo que otros dejaron caer. No tienes que esperar a ser alguien más. Solo tienes que tener un corazón dispuesto, una rodilla doblada y una fe que no necesita reconocimiento. Ora en silencio, llora en secreto, clama por lo que otros ya no ven, porque cuando lo hagas, tú serás el Nehemías de esta generación, y el enemigo lo sabrá. La oración sin palabras de la mujer pecadora en casa del fariseo fue una oración formal. No hubo versículos recitados,
No hubo intercesión audible, ni autoridad en el tono de voz. Pero aquel momento, aquella escena silenciosa en medio de un banquete religioso, fue una de las más potentes demostraciones de lo que ocurre cuando un corazón quebrantado se rinde completamente ante la presencia de Jesús. El infierno no tiembla por discursos elocuentes. Tiembla cuando un alma se rinde de verdad, cuando no hay más argumentos, ni defensa, ni excusas, cuando lo único que queda es llanto, cuando ya no hay palabras porque el alma ha decidido hablar directamente con sus lágrimas. La mujer pecadora entró sin ser invitada, interrumpió una cena que no le pertenecía, no dijo nada, no explicó quién era, no defendió su presencia, simplemente se arrojó a los pies de Jesús, rompió su frasco de alabastro y comenzó a lavar sus pies con perfume y con sus propias lágrimas. Secó con su cabello lo que sus lágrimas habían empapado, y en ese momento el infierno supo que algo estaba ocurriendo que no podía controlar, porque no se trataba de un rito, no era un acto religioso, era una oración muda, pero cargada de arrepentimiento, de amor, de adoración pura. Era el alma de una pecadora reconociendo al Salvador sin necesidad de una palabra. Y eso es lo que el enemigo más teme. Una adoración sin filtros, sin máscaras, sin liturgias vacías. Una adoración que nace del quebranto y que se lanza sin pudor a los pies del Maestro. Simón, el fariseo, la juzgaba en silencio. Pensaba que si Jesús fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo tocaba. Pero lo que Simón no sabía es que Jesús no respondía al currículum moral, sino al nivel de entrega del corazón. Y mientras los hombres contaban pecados, Jesús contaba lágrimas. Mientras los religiosos medían apariencias, Jesús medía adoración. Esta oración, esta entrega, provocó una respuesta celestial que rompió con siglos de religiosidad. Jesús dijo: tus pecados te son perdonados. Y esas palabras, en medio del escándalo del fariseo, abrieron el cielo sobre la vida de una mujer que nadie consideraba digna de salvación. Esa es la oración que el infierno teme, la del pecador, que ya no se esconde, que ya no argumenta, que simplemente se postra. Porque un pecador postrado tiene más poder en el reino que un fariseo de pie. La mujer no vino a pedir algo, no vino por un milagro físico, no trajo una petición específica, trajo su corazón, su perfume, su llanto, y eso fue suficiente para activar una respuesta eterna. El enemigo odia esa clase de oración porque no puede manipularla, porque nace de lo profundo, porque es honesta, porque es absoluta. No se basa en lo que la persona puede recibir, sino en lo que está dispuesta a entregar. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que tus palabras no alcanzan, que no sabes orar como otros, que no tienes elocuencia, ni versículos memorizados, ni frases correctas? Pues escucha esto. Jesús no respondió a las palabras de esta mujer, porque ella no pronunció ninguna. Respondió a su llanto, a su acto, a su postura, a su fe. El enemigo quiere que creas que no sabes orar, que necesitas ser como otros, que tus oraciones no son suficientes. Pero esta historia prueba lo contrario. A veces, la oración más poderosa no suena, se siente, se arrodilla, se derrama y se queda a los pies de Jesús, aunque todos alrededor te critiquen. El fariseo no oró, él solo pensó. Ella no pensó, ella actuó. Él cuestionó, ella adoró, él juzgó, ella rompió su tesoro, él retuvo su orgullo, ella soltó su gloria. Y por eso ella fue perdonada, restaurada, liberada. Su oración fue su perfume, su clamor, su silencio, su fe, su llanto. Y Jesús no la despreció. Hoy tal vez tú te sientes indigno,
culpable, sucio, marcado por tus errores. Pero si tienes el valor de acercarte a Jesús, de arrodillarte en tu alma, de llorar aunque no sepas qué decir, de romper tu orgullo como aquella mujer rompió el frasco, entonces el cielo responderá. No por lo que digas, sino por lo que entregues. El infierno teme al pecador quebrantado, porque sabe que ese es el principio de un testimonio glorioso, que ese es el tipo de persona que después del perdón no se detiene, que ese es el tipo de adorador que ya no vuelve atrás, porque una vez que has llorado a los pies de Jesús y has sido levantado por su voz, ya nada en este mundo puede controlarte, ni detenerte, ni confundirte. Así que si estás roto, no huyas. Si no sabes qué decir, acércate igual. Si te sientes juzgado, no temas, porque Jesús no vino a los sanos, sino a los enfermos. No vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. No vino a levantar a los que se creen dignos, sino a los que saben que sin Él no tienen nada. Y si tú eres uno de esos, hoy es tu momento. No necesitas palabras. Solo necesitas presentarte, romper el frasco, postrarte y dejar que tu alma ore lo que tu boca no puede decir, porque esa es la oración que el infierno más teme, la que nace del quebranto y termina en perdón. La oración de Job, adoración en medio de las cenizas. Job era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Tenía riqueza, honra, una familia numerosa y respeto en toda la región. Su vida era un ejemplo de fidelidad, pero un día, sin explicación alguna, sin haber cometido ningún pecado, todo comenzó a derrumbarse. En cuestión de horas, Job perdió a sus hijos, su riqueza, su ganado, su seguridad, y poco después perdió también su salud. Lleno de llagas, sentado sobre cenizas, su esposa le dice: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y ese momento, ese exacto momento, es cuando el infierno se frotaba las manos esperando lo peor, que Job blasfemara, que se rebelara, que se rindiera. Pero lo que el enemigo no esperaba fue una oración corta, sincera, ardiente, llena de dolor, pero también de rendición absoluta. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No fue un grito de guerra, ni un clamor de sanidad. Fue una declaración de adoración en medio de las ruinas. Un reconocimiento profundo de que Dios seguía siendo Dios, aun cuando todo lo demás había desaparecido. Y esa, precisamente esa, es una de las oraciones que más teme el enemigo. La oración que no depende del resultado, sino del carácter de quien la escucha. La oración que se atreve a bendecir mientras todo alrededor grita pérdida. La oración que nace desde las cenizas y que aún ardiendo por dentro dice: tú sigues siendo digno. Job no entendía lo que estaba pasando. No tenía explicación. No sabía que su vida estaba siendo parte de un escenario celestial, de una conversación entre Dios y Satanás. No tenía forma de saber que era parte de un plan mayor, pero aún así adoró. Aún así no maldijo. Aún así oró. Y ese tipo de oración desestabiliza por completo las estructuras del infierno. Porque cuando un creyente no ora solo por lo que quiere, sino por lo que sabe que Dios es, se convierte en un adorador indestructible. El enemigo esperaba que Job fuera como los demás, que su adoración dependiera de lo que recibía, que su fe fuera frágil, que su alabanza fuera una transacción. Pero lo que encontró fue otra cosa. Un hombre que no adoraba por interés, sino por convicción. Un hombre que podía perderlo todo y aún así levantar las manos. Y cuando un creyente adora en medio del dolor, se produce una reacción en el cielo.
Porque el verdadero poder de la oración no se mide por cuántas cosas se logran, sino por cuán firme permanece tu espíritu cuando todo te ha sido quitado. Job no oró por venganza, no pidió justicia, no se excusó, solo adoró. Y eso fue suficiente para que Dios lo defendiera ante todos. Sus amigos llegaron a acusarlo, lo señalaron, lo examinaron, lo hirieron con palabras más que con piedras, pero él se mantuvo en su lugar. Y cuando llegó el momento final, Dios no le exigió un sacrificio a Job, le pidió una oración por sus amigos, una oración de perdón, y Job oró. A pesar de haber sido herido por ellos, a pesar del sufrimiento, a pesar de no haber sido comprendido, Job oró por los que hablaron mal de él. Y justo en ese momento algo se rompió en el mundo espiritual. La Biblia dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Lo entiendes? No fue un sacrificio, no fue una estrategia, fue una oración que nació del perdón, de la restauración interna, de la madurez espiritual. Y esa es otra razón por la que el enemigo odia esta oración, porque sabe que un creyente que puede orar por quienes lo lastimaron, es un creyente que ya no está bajo su control, porque el perdón es el arma más temida en el infierno, porque corta cadenas, porque sana el alma, porque libera el corazón. Y Job, un hombre destruido, enfermo, quebrado, oró. Y el cielo respondió. Y Dios restauró el doble de todo lo que había perdido. Hoy muchos están como Job, heridos, confundidos, en ruinas, sin respuestas. Y tal vez el infierno está susurrando, maldice a Dios, ya no ores, ya no creas. Pero si tú te atreves, como Job, a orar en medio de las cenizas, a adorar aunque no entiendas, a bendecir el nombre del Señor mientras aún estás roto, entonces serás como ese hombre, un gigante invisible, una torre espiritual, una llama que no se apaga, porque el enemigo no puede tocar a quien ya lo ha perdido todos, pero aún conserva su fe. Y si además de eso oras por otros, por los que te fallaron, por los que te criticaron, por los que te acusaron, entonces desbloquearás la restauración que ya está preparada para ti. Porque hay bendiciones que no llegan hasta que decides orar no por lo que necesitas, sino por quien te hirió. Así que hoy, si sientes que todo a tu alrededor está destruido, no maldigas, no calles, no te encierres, ora, adora, perdona, porque esa es la oración que el enemigo no puede detener. Esa es la oración que pone fin al proceso. Esa es la oración que abre el nuevo capítulo. Esa es la oración que cambia tu historia. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra, si seguiste cada historia, si tu corazón ardió mientras escuchabas estas oraciones que el enemigo más teme, déjame decirte algo que no muchos pueden oír. Eres uno de los pocos, uno de los pocos que no solo consume contenido, sino que discierne lo espiritual. Uno de los pocos que reconoce cuando Dios está hablando. Uno de los pocos que no le dio play a un video, sino que respondió a un llamado del cielo. Y sabes, ¿qué significa eso? Que tu alma aún está sensible, que no está dormida, que no está muerta, que aún hay fuego dentro de ti, y por eso hoy, desde lo más profundo de mi corazón, quiero felicitarte, porque no cualquiera llega al final de un mensaje así, solo los que están hambrientos, solo los que quieren más, solo los que saben que hay algo que Dios les quiere decir, y se quedan hasta oírlo completo. Y ahora que llegaste, necesito pedirte algo. Algo sencillo, pero poderoso. Quiero que escribas en los comentarios esta frase: estoy aquí porque Dios me está preparando para algo grande. Esa será nuestra señal.
Esa será la bandera de los que no se rinden, de los que no solo ven un video, sino que lo convierten en altar. Comenta eso y sabré quiénes son los que llegaron, quiénes son los valientes, quiénes son los escogidos que el Señor está formando en secreto. Y cuando lo hagas, no lo hagas solo por mí. Hazlo como una declaración, como un acto profético, como una forma de decirle al cielo, estoy disponible. Y ahora escúchame bien, este canal no es solo un lugar donde encuentras estudios. Este canal es un refugio espiritual, un oasis, una comunidad de almas hambrientas. Aquí no buscamos views, buscamos corazones. Aquí no vendemos esperanza, la sembramos, la regamos, la cuidamos. Por eso necesito que te suscribas, si aún no lo has hecho. Porque cada vez que te suscribes, estás dándole permiso al cielo para seguir hablándote. Estás asegurando que no se te escape el próximo mensaje que podría ser justo lo que tu alma necesita. Y más aún, cuando tú te suscribes, estás haciendo que este contenido le llegue a otros. Sí, otros que ahora mismo están rotos, que están a punto de rendirse, que necesitan justo esto que tú acabas de recibir. ¿Te imaginas que por no compartirlo, alguien se pierda este mensaje? ¿Te imaginas que por no darle like, el algoritmo de YouTube no lo muestre y una vida se quede sin su respuesta? Eso no podemos permitirlo. El Evangelio no se guarda, se comparte, se extiende, se predica, y hoy tú puedes hacerlo de una forma muy sencilla. Comenta, suscríbete, comparte, dale like, activa la campanita, no por obligación, sino por compasión, no porque sea un canal, sino porque este espacio es un altar digital. Y muchos están encontrando aquí su única iglesia, su único pastor, su único alimento espiritual. Sé parte, participa, no seas solo espectador. Únete a esta misión. Juntos estamos levantando un muro invisible, una red de fe, una línea de oración que no se rompe. Y si tú estás aquí, es porque eres uno de los que el cielo eligió para esto. Ahora, quiero decirte algo más. Recuerda lo que mencionamos en la introducción. La penúltima enseñanza de este video podría contener una clave para desbloquear una bendición en tu vida. ¿La recuerdas? La oración de Job por sus amigos. Ya sabes por quién tienes que orar hoy, no pospongas eso. Termina este video y levanta esa oración. Dile al Señor, hoy decido orar por aquellos que me fallaron, y verás lo que ocurrirá. Porque la restauración de Dios comienza donde tu orgullo muere, y si oras así, lo verás. Ahora quiero pedirte algo especial. Quédate unos minutos más. No cierres. No te vayas aún. Vamos a dejar que esta música que está sonando ahora sea como un aceite suave para tu alma. Cierra tus ojos, respira, no pienses, solo agradece. Dile al Señor, allí donde estás, con tus propias palabras, gracias por hablarme hoy, gracias por no soltarme, gracias por hacerme llegar hasta aquí, a ti sea la gloria. No necesitas más, no hace falta una oración larga, solo un corazón abierto, un alma dispuesta, una mente tranquila. Quédate hasta que el video termine por completo. Deja que cada segundo sea parte de tu adoración. No cortes el fluir, no apagues la conexión, quédate quieto, deja que Él te abrace, porque hay algo que está ocurriendo dentro de ti. Y no quiero que se interrumpa. Y cuando el video acabe, haz una última cosa. Alza tus ojos al cielo y di, en voz baja, Señor, gracias por confiar en mí para recibir esto, porque si llegaste hasta el final, es porque fuiste escogido.